Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes y creo que la transferencia de conocimiento es una labor permanente de todos los profesionales. El que yo les haga conocer lo que estoy aprendiendo en los precios y lo que ustedes también, de lo que ustedes también aprenden. Creo que esa transferencia de conocimiento es importante en el desarrollo de cualquier proceso. En esta vez, yo sé que el doctor Fernando el día de ayer habló sobre tipología constructiva. Esta referencia de tipología constructiva que voy a hablar tiene más una orientación a los procesos constructivos con problemas geológicos y geotécnicos, fundamentalmente. La siguiente, por favor. Como sabemos, geomorfológicamente, o sea, estructuralmente, Machu Picchu se encuentra dentro de la cordillera oriental. Característica de las formas de estas, fuertes pendientes. Y el tipo de roca es rocas intrusivas, fundamentalmente granitos y granodioritas, y dentro de ellas también, en algunos casos, en menor cantidad, dioritas y algunas rocas intermedias que las llamamos tolonitas y gabos. Pero atravesando Machu Picchu, tenemos un pique que ha sido rellenado por esquistos fatosos. La siguiente, por favor. Acá les estoy mostrando un mapa. Acá les estoy mostrando un mapa geomorfológico de la ciudadela de Machu Picchu y su entorno. Fundamentalmente tenemos hacia la zona de Machu Picchu materiales coluviales. Todo lo que tenemos en este color de mostaza son materiales coluviales. ¿Qué es un material coluvial? Es un material que se ha formado y al ser transportado ha quedado en la pendiente de las montañas, los taludes. Este es un material coluvial. Luego tenemos, acá está la ciudadela de Machu Picchu. En este está atravesando el dique, parte del dique. Acá tenemos Aguascalientes. Justamente Aguascalientes tiene material aluvial. En esta zona, es la zona de más alto riesgo, junto con esta de acá, con material aluvial inestable. Acá tenemos sedimentos de río, y luego acá tenemos deslizamientos de materiales coluviales en estos puntos. Ustedes saben, Machu Picchu por su misma característica hidrológica es un intrusivo que ha sufrido una fuerte tectónica. ¿Qué significa una fuerte tectónica? Que ha sido debido a fuerzas compresionales y tensionales, a fuerzas que comprimen y a fuerzas que se extienden. Hay bastantes fallas y plegamientos. Y en este tipo de rocas vamos a encontrar fracturas y desplazamientos por sistemas. La siguiente, por favor. Acá podemos mostrar un mapa hidrológico o de las aguas superficiales de la carretera Jairaldina. En estos dos puntos, fundamentalmente, vemos las zonas de acumulación hídrica de mayor volumen. Como podemos ver, en toda esta zona tenemos material coluvial, una zona de un antiguo deslizamiento con una potencia de casi en algunos casos de material coluvial de 5 metros y la direccionalidad de las aguas superficiales. A esto se tiene que superponer en cuanto se termine el mapa de hidrogeología o el mapa de aguas subterráneas y con eso nos va a poder determinar los riesgos que estos tengan o su estabilidad. La siguiente. Acá les muestro un deslizamiento de origen antrópico debido al incendio que hubo en el 96. En este punto, en donde se ve una alteración de la roca granítica en este punto, de un color mucho más claro, debido a que las plagioclasas
y los cuartos sufrieron, lamentablemente la Plagio Plaza sufrió un cambio de Plagio Plaza hacia procesos sedimentísticos, o sea, de Plagio Plaza se convirtió en otro mineral que se denomina sedicita, y esto debido a que en la zona alcanzó altas temperaturas, y lo que originó luego su posterior intemperización y caída de bloques en este punto. Este se encuentra en la zona de San Miguel. La siguiente, por favor. Ahora ustedes ya me conocen muchas veces, les estaba hablando sobre geología, pero ahora quiero darles algunas fotos mostrándoles lo que Alfredo indicaba, ver qué era Gera Pinga y cómo se encontraba geológicamente en la zona y cómo estamos actualmente. Esta es una foto de Gera Pinga de 1911 de cómo se encontró la ciudadela de Los Felices. Seguro que ya la conocen. La siguiente, por favor. Acá en la parte de San Miguel, los Andes, este es el nivel de Guibatana. Esta zona ha sido intervenida a lo último. Y acá una de las cosas, seguramente muchos de los paramentos sufrió algún colapsamiento o iniciaron procesos de vaciamiento mucho más modernos, mucho más rápidos, debido a que como se hizo la limpieza, los árboles afectaron a estos paramentos, se inició seguramente un proceso de infiltración mucho más rápido en ese momento y colapsó de repente o hubo procesos de colapsamiento en algunos de estos paramentos en ese momento debido a la no buena intervención que se tuvo en ese momento. La siguiente, por favor. Acá observamos justamente el famoso templo principal, que es uno de los que geológicamente está en una discusión bastante interesante. Yo ya tengo acá en Machu Picchu haciendo mediciones en la zona del templo principal ya durante casi, este va a ser mi séptimo año. Acá hay una cosa interesante. Cuando Gera Pinga toma esta vista, observamos que esta parte del paramento del templo principal, la parte izquierda, mantiene su inclinación original. No se observa ningún proceso de asentamiento ni de desplazamiento transversal. Un proceso de desplazamiento transversal significa procesos de asentamiento. Y en esta zona no se observa. Ahora, cuando hay movimientos sísmicos, debido a los movimientos ondulantes que tiene un sismo, debió haber afectado a ambos paramentos laterales del templo principal. No se observa nada de esto. Solo se observa en la parte de atrás. Pero en estos puntos no. Y hasta el día de hoy se sigue conservando esta inclinación. Como ya les había indicado Alfredo, está entre 7 y 10% en la tecnología constructiva inca. La siguiente, por favor. No, retrocedo, le digo otra explicación para que lo entiendan también. Y justo esta es la escalinata hacia Guibatana. Si hubiera habido un movimiento sísmico que afectó al templo principal, no puede haber afectado solo al templo principal. Debió afectar mucho más a esta zona, donde tenemos muros mucho menos estables que los que hay acá. Y normalmente cuando hay procesos sísmicos hay un alineamiento en esos procesos de desplazamiento de los muros. Y acá no se observa en Gera Pinga, tampoco se observa en la actualidad. La siguiente, por favor. Acá podemos observar, y ambos, en la época de Gera Pinga, mantienen esa inclinación normal. De fuerzas transversales hubieran empujado a esos muros acá. Lo que significa que es un problema más de aguas superficiales que intentaron interiorizar en la zona y interiorizar un solo bloque seguramente. Y hubo un nuevo reacomodo en su cimentación. Porque ahora nos está mostrando que en la foto de Gera Pinga, en estas dos fotos del 49 al 51, la siguiente, por favor. La siguiente. Justamente acá se observa la inclinación
muros laterales del templo principal, que son, dentro de la tipología constructiva inca, entre 7 y 10%. Y el único efecto que se observa es esta abertura transversal, que es típico de movimientos de asentamiento. Y como les he indicado, por debajo de esto está el caos granítico, seguramente bloques sueltos y modelos de haber interiorizado o un reacomodo en algún momento. Y debió haber afectado esa situación. La siguiente, por favor. En el 2006, si observan y recuerdan las otras fotografías, no hay desplazamiento, sigue lo mismo. Sigue con las mismas características la parte de atrás del templo principal. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver otra zona del camino indio. Esta es la zona de Pacariasta. Todo lo que está de rojo es el intrusivo y todo lo que está de acá, este ristar o mostaza, es la formación San José. Estas son materiales aluviales y los plomos son materiales pluviglaciarios. La siguiente, por favor. Acá podemos observar una zona de deslizamiento, la zona de arranque en la parte de arriba y la zona de acumulación. Los incas construyeron en esta zona. Todo el material que encontramos, el material de cementación, de fundación, es material arenoso fundamentalmente, entre grano fino a grano medio. Y seguramente cuando iniciaron el proceso constructivo en esta zona, aterrazaron, comenzaron a tener desplazamientos por tablas debido a que el suelo era arena, y iniciaron la construcción de andenes, que era lo que más dominaban, para estabilizar. Pero seguramente que estos andenes tampoco tuvieron la solución, debido a que no alcanzaron factores de seguridad mayores aún. Entonces los procesos debieron haber continuado. Acá se ve claramente un mapa topográfico y se muestra la zona de acumulación, la zona de almacenamiento y la población. La siguiente, por favor. Y es interesante acá. Este es un muro de protección a lo largo de toda la población de Pacariasta, que seguramente que cuando estaba habitada hacían mantenimiento permanente, porque los materiales de arriba seguramente en época de lluvias se venían, porque la zona seguramente todavía era inestable y activa. Acá todavía queda algo de ese muro de protección a lo largo de la población. Y una cosa interesante que acá, los incas nunca hacían el corte en los taludes, porque si se hacen los cortes en los taludes, se aumenta la inestabilidad de las mismas. Ellos mantenían la topografía de la zona. Es una característica en Machu Picchu y en todas partes, como topología constructiva, es seguir y hacer sus muros, dando y haciendo de que éstas tengan la misma topografía de la zona, la misma geoforma de la zona. Entonces, esto significa mayor estabilidad. La siguiente, por favor. Y acá algo interesante es esa concepción global que tenían en su tipología constructiva. O sea, no solo veían hacer la construcción, los paramentos, sino también tenían esa concepción de cómo preservar lo que tenían. Y eso es interesante. Nosotros, en la actualidad, los que hacemos ingeniería, lo que vemos es cuando vamos a decir, va a costar mucho, le quitamos algo. No nos interesa si en 2 años se va a caer. Muchas veces el problema de ética no funciona en nosotros. En ellos, su concepción global que tenían y multidisciplinaria seguramente ha permitido de que sus construcciones sean para la calidad. Tenían los andenes en Pacariasta, con más o menos 7%, con canales de drenaje a lo largo de todos los andenes,
Y esto es una muestra de que la zona era activa, porque se mantiene ese material arenoso que se vive de la parte superior. Y en esa zona seguramente donde tenían ese tipo de problemas, cubríamos los canales. Esto viene de un canal seguramente de irrigación de la parte de Pichichaca, que está quebrada, la microcuenca, y está totalmente cubierta. Y esto le daba una mayor estabilidad, porque no tenían el problema de acumulación de aguas por material que podía estar acumulándose en la zona. Y otra cosa interesante, acá se tienen muros de sostenimiento. Acá hay un canal y hay muros de sostenimiento en los bloques que podían tener problemas de basculamiento. ¿Qué significa basculamiento? Movimiento. Porque en cualquier momento, cualquier bloque que esté en proceso de basculamiento puede perder el equilibrio y desprenderse. ¿Y ellos qué hacían? Hacían muros de sostenimiento en esos bloques porque podían ser inestables. Y actualmente en esa zona la cosa sigue funcionando, la siguiente bloque. Acá es una muestra del tratamiento de los andenes en ese punto, una zona de material impermeable y otra zona de material permeable. Y esto es interesante, y acá es impermeable. ¿Qué pasa? Si se filtra el agua por la parte superior, todo lo que pueda filtrarse se va a direccionar por esta zona y tenían canales transversales para evacuar esas aguas. Entonces nunca tenían problema de sobrecarga en los andenes para que haya empujes transversales y haya mantenimiento de los muros. Acá es otra de las fotos más claras de esos muros de sostenimiento en la zona ecuatorial. La siguiente. Y es lo que me llevó, ya varias veces, algunos seguro ya me han escuchado, y siempre digo, es esta tecnología que ellos ya conocían y que creímos que eran tecnologías del siglo XX, de los famosos muros transversales o caballetes para estabilizar taludes. Los incas ya tenían, y tenían un conocimiento tan interesante, porque nosotros sabemos que cualquier muro, en el tercio medio de un muro, es la zona más débil, es la zona donde colapsa más fácilmente. Y estos muros transversales, como seguramente tenían problemas en la cimentación debido al material arenoso, había desplazamientos frontales, comenzaron a hacer estos muros transversales, pero lo interesante de esto es que es el tercio medio. O sea, estabilizaron, alcanzaron factores de seguridad mucho más altos que seguramente el 1.5 o 1.9, que dan mayor seguridad a cualquier muro, cualquier construcción en una zona de pendientes. Acá nos está mostrando la fotografía de esos muros transversales y acá un croquis desde el peso de la fotografía, y esto es más o menos cada 45 o 50 metros a distancia entre muro transversal y en cada medio. Esto es interesante, esta tipología constructiva que los incas hicieron. Y que puede darse todavía en las construcciones nuevas, porque la mentalidad del ingeniero civil es concreto todo. Y se ha visto que este tipo de material, fuera de no impactar al medio ambiente, es mucho más económica. Y creo que sí, se puede hacer algunos cálculos de costos de operación, de costos en las construcciones, y nos determinaría en algunos lugares que mejor es trabajar con esta tecnología. Son precios mucho más bajos en sus costos de operación. La siguiente, por favor. Y volvemos a Machu Picchu, la ciudadela. Este es el famoso caos granítico, característico en cualquier zona donde hay material intrusivo, o sea, donde hay granito, granulorita, diorita, etc. Tiene esta característica debido a los procesos tectónicos. Esto se fractura y se desplaza y comienzan a desprenderse de las partes altas por gravedad y comienza a haber un proceso de acumulación característico en Machu Picchu, el caos granítico. Los incas trabajaron como cantería en estos puntos y hicieron limpieza hacia la parte baja, cuando construyeron toda la parte que conocen en Tihuatana, la plaza principal, y toda esa zona estaba este caos granítico porque esa era la zona de acumulación. Y si se puede observar hacia la parte frontal,
si todavía se ven unos bloques grandes que seguramente fueron montados en esa zona. La siguiente, por favor. Y acá otra tipología constructiva altísima. Es interesantísimo. Cualquier bloque que esté en razonamiento, seguramente este ya perdió su pendiente. Entonces, en cualquier momento podría caerse, ¿no? Desprenderse. Pero ellos, y acá tenían otro, hacían un muro y sin romper el ambiente que estaba. No había esos impactos ambientales que nosotros ocasionamos ahora en la actualidad. O sea, mimetizaban sus construcciones, podemos decir, ambientalmente. Y hacen acá un muro de sostenimiento. ¿Y qué significa esto antisísmicamente? Cuando viene un proceso ondulatorio, o sea, un proceso sísmico, este va a funcionar como un solo bloque. Eso es lo interesante en esta tecnología. Y no solo acá, ellos se conocían y lo hicieron en todas partes. Acá encontraron bloques sueltos que seguro eran parte de ese caos granítico, y para estabilizarlo hicieron estos muros de sostenimiento. Factores de seguridad bastante altos, y demuestran que tuvieron la capacidad de estabilizar sus construcciones. Bueno, ellos pensaban en sus construcciones no para 20 años como es cuando construimos actualmente, ¿no? Si pasa 20 años, ya no tenemos ningún problema los que construimos. Ellos no pensaban con esa dimensión, ellos pensaban en una dimensión más universal, una construcción para la eternidad. Entonces, se imaginan, viene un movimiento ondulatorio en esta parte, y este bloque no se va a voltear, no va a tener ningún problema, porque actúa como un solo bloque. Todo esto es un solo bloque en este punto. No hay procesos en este lado, no se han observado procesos de desplazamiento, eso es interesante. Solo cuando se hizo la dilatometría se vio dentro de las variables, dentro de los procesos de dilatación constante y contracción, que todos estos estaban dentro de las variables permisibles. En algunos casos, como se vio en la pantalla, no solo hacían este tratamiento del muro de sostenimiento, sino que se ve un proceso de compactación del suelo de ocupación. Y dirán, ¿cómo? Porque se observa que ha habido un impacto físico en el suelo de fundación debido a que los minerales de los granitos que se tienen abajo en el suelo de fundación tienen un cizañamiento que no es por el impacto de un asentamiento de un bloque, sino que ha sido impactos físicos que han hecho que haya sido. O sea, ellos tenían esa construcción tan universal y se observa de que sabían de que si ese suelo era compactado, iba a soportar una mayor carga. Eso es también interesantísimo en este tipo de tipología de construcción. La siguiente, por favor. Seguimos observando una construcción tan bonita e interesante, con su ángulo de inclinación seguramente un 8%, y este bloque. Pero este bloque, sosteniendo está recibiendo una mayor carga, pero aquí es muy interesante. Acá hay un bloque de piedra, que es todo este para la sucesión de bloques de piedras, que hace que se repartan las cargas horizontales de mejor manera en relación a este otro muro que se ha construido lateral, y hay un reparto de cargas horizontales y cargas verticales bastante adecuadas. Esta va a comenzar a recibir una mayor carga vertical por este muro que se propuso esta construcción, y este otro muro va a recibir la carga de ambos, habiendo un reparto más equitativo de fuerzas horizontales y de carga vertical. Es interesantísima esta tecnología constructiva también. La siguiente, por favor. Es una muestra también de lo mismo. Por ejemplo, si no hacían
no había esta construcción, seguramente este muro hubiera colapsado. Lo que está haciendo es aumentar su capacidad de sostenimiento, pero con esta construcción bastante fina en este punto. Pero acá, este es el que recibe toda la carga de esta en este punto. O sea, se reparten las cargas verticales, en este caso, de mejor manera. Es una sucesión de bloques de la zona. Acá tenemos otro bloque, entonces hay mejor reparto de la carga vertical, lo que hace que haya un equilibrio en la construcción en este punto. Acá también se observa lo mismo y tiene la forma del bloque rocoso para que no haya procesos de desplazamiento horizontal. Mantiene, o sea, una construcción bastante fina con la forma de la roca y le da también mayor estabilidad, porque si hubiera espacios ante un movimiento sísmico hubiera un desplazamiento transversal en ese caso. La siguiente, por favor. Otra, estabilidad de taludes. Los andenes, ¿qué función cumplen? De repartir mejor la carga en un talud de fuerte pendiente. O sea, si esto fuera sin los andenes, la mayor carga sería en la base. Pero para que no haya ese problema y la base no reciba toda la carga, lo que se hace es repartir y crear varias bases. Entonces, cada una de estas comienza cada una de estas recibe una determinada carga de la parte superior y hay un mejor reparto en la misma, lo que significa que la base del talud va a recibir menos carga y entonces todo el talud va a tener mayor estabilidad. O sea, los andenes cumplen esa función de reparto de carga. Pero en la zona lo interesante no solamente es saber construir los andenes, sino cómo mimetizaron estas. O sea, si tenemos una concepción ambientalista, nos daremos cuenta que ellos entendieron de mejor manera de que eran parte del medio ambiente. Eso es también interesantísimo, y creo que el hacer un estudio, por ejemplo, de procesos de ordenamiento territorial nos va a mostrar esa característica de cómo ellos vivieron junto con la naturaleza, porque ellos se sintieron parte de la misma, por eso no hay ese impacto tan fuerte en las mismas. La siguiente. Miren, estos son muros de contención para esta población, fundamentalmente. A este lado se ven algunos canales laterales para derivar las aguas del río, del Guanaiguaña, y es siguiendo con Bacalaca la topografía del terreno. Entonces, si no hubieran hecho este tipo de construcción, seguramente ya se les hubiera venido todo el material que tenemos acá, que era suelto debido al desprendimiento de las partes superiores. Igualmente vemos aquí en este sitio esa característica de los andenes con una simetría, una arquitectura tan interesante, pero que también cumplía la función de estabilización de la zona. La siguiente, por favor. La siguiente. No, la anterior. Miren, si dejas esto, háganme cuenta de que no existan estos muros. Este bloque, ante cualquier proceso geotectónico o sísmico, ya se hubiera volteado por gravedad. Pero sí que se hicieron muros para evitar el desplazamiento lateral de este bloque. Y también hicieron construcción en estos puntos con muros de sostenimiento, evitando que este se ladee, que sufra ese colapsamiento, este bloque, y se desprenda. Entonces, y los muros tienen la forma del bloque para que no haya espacios
y allá, porque ante un pequeño espacio, este bloque, por la fuerza que podría ejercer ante un determinado movimiento, se les perdería, pero está ejerciendo la función de un solo bloque en estos puntos. Es interesantísimo. Igualmente, como todo era caos granítico y seguramente había bloques que ellos no podían desplazar, hicieron sus construcciones para un mejor sostenimiento de las mismas. La siguiente. Canales de drenaje para evitar infiltración entre andén y andén y evitar una sobrecarga que puede determinar colapsamiento de los mismos. La siguiente. Acá también el tema del cóndor es lo mismo. Evitar el movimiento lateral debido a estructuras tectónicas. Tenemos muros que tenían bien esa función. La siguiente. Acá hay algo interesante. Este es un desplazamiento planar. Hace 4 años se hizo una excavación en este punto y se encontró parte de un muro transversal. Ahora se observa de que este deslizamiento planar haya afectado toda esta zona agrícola. Además, por acá tenemos la zona del foso, que es una antigua falla que pasa hasta el Putucusi, nace en la parte de atrás del Machupicio y atraviesa todo el foso, llegando hasta el Putucusi. Es una falla no antigua, inactiva. Seguramente este deslizamiento planar haya afectado esta zona agrícola y de repente haya podido ser, según mi hipótesis, es una hipótesis personal, haya sido en la etapa constructiva y no abandonado. Porque acá se observa parte de un muro transversal en la cimentación, pero que no se ha acabado. La siguiente, por favor. Acá podemos observar Huicaracay. Y es interesantísimo. Todo este material que estamos observando a lo largo de esta microcuenca es material fluvio-glaciario. Es material es material que ha ido descendendo y se acumuló, tiene una potencia de más de 100 metros, bastante potente. Significa que estos periodos de acumulación de material fluvioglaciárico han sido en varios periodos que han represado el Vilcanota. Si uno observa el Vilcanota en este punto, podemos ver hacia el Vilcanota, hacia este lado, podemos ver el material fluvioglaciárico hacia el otro lado del río, lo que significa que ha habido por periodos de represamiento del material fluvioglaciárico al Vilcanota. La siguiente, por favor. Ahora, lo estoy haciendo rápidamente por todos varios slides. Y el doctor Fernando me dijo ayer de que también les diga algo también sobre lo que ya concluyó en lo que es la presencia del Consorcio Internacional de Deslizamientos con apoyo de UNESCO y la participación de técnicos peruanos. Y eso es lo que les voy a dar a conocer y a qué conclusiones se han llegado. La siguiente, por favor. Estas son las instituciones que han participado y acá todos los que han participado con trabajos para el Consorcio Internacional ya se han dado los resultados finales del año pasado en septiembre en Machupicio y en el mes de diciembre en Washington, en Estados Unidos, se ha dado a conocer a UNESCO esos trabajos de ICE. La siguiente, por favor. Una de las misiones que participó y me parece bastante interesante es que utilizó métodos indirectos, o sea, métodos geofísicos, para determinar las características litológicas y estructurales y hidrogeológicas de la ciudad de Machupicio. Ellos son de la misión canadiense, ya que están haciendo electromagnetismo y resistividad eléctrica, fundamentalmente insupolarizadas. Son métodos que se utilizan para determinar las características del subsuelo. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta misión? Determinar el espesor y tipo de cobertura, determinar la capa
freática para saber cuál es el nivel de las aguas subterráneas, el mapa estructural, o sea, de fracturas y fallas, y distinguir cambios en la litología del sustrato rocoso, y un mapeo estructural del sustrato. Se ha llegado a la conclusión de que la plaza principal, por ejemplo, tiene material de cobertura fina en un principio, luego material suelto de bloques de medianos a grandes y material detrítico, y hacia la base el macizo rocoso de Machu el macizo granítico de Machu Picchu. Luego se ha determinado que hasta esa altura no se observa nivel freático en la plaza principal, tampoco fallas estén activas, pero sí está muy claro el perfil estructural que se ha sacado. La siguiente, por favor. Acá viene la gran discusión, y siempre se ha dicho, justamente el doctor Sasa, que fue el que inicia este proyecto como consecuencia de una mala ubicación de sus extensómetros en zonas de movimiento, o sea, en zonas donde había material cuaternario y los movimientos debido era cerca del hotel, en este caso de la entrada a Machu Picchu, en donde los carros vienen cada 10-15 minutos y producen pequeños micromovimientos, microsismos, que llamamos. Entonces, cuando colocamos un extensómetro en ese punto, determinó de que había movimientos de hasta 1 a medio centímetro a 1 centímetro permanentemente. Lo que pasa era que eran las ondas que transmitían los buses de turismo que estuvieron aquí de Contur. Pero como consecuencia de nuestro financiamiento a través de su universidad y recibe el apoyo de UNESCO, y hay toda una intervención de la comunidad internacional, y lo más interesante que en estos proyectos de ICL han sido los peruanos también los que han determinado algunas ideas. Y acá él decía de que esta falla que está detrás por San Miguel, detrás del Picchu, era una falla activa. La gente de la misión italiana bajó hasta este punto y no observó ningún tipo de activamiento. Primer punto en contra de la misión japonesa. Ellos utilizaron lo que se llaman extensómetros, primero mecánicos y luego digitales, y luego utilizaron GPS estacionarios para demostrar si había movimiento o no había movimiento, y si estos movimientos eran como consecuencia de deslizamientos superficiales o si lo complicado hubiera sido si fueran deslizamientos profundos. Porque si hablamos de deslizamientos profundos, estamos hablando de 100, 200, 300, 1 kilómetro de profundidad. Ahí sí sería muy difícil tomar medidas preventivas. Entonces, la gran discusión de los geólogos de todas estas misiones extranjeras, junto con los peruanos, fue demostrar ese proceso geodinámico en la zona. La siguiente, por favor. Este es justamente, siempre les muestro, es una extensómetro mecánico en un principio. Son postes, un alambre de un material definido, en donde ya se tiene como una constante la giganometría y la contracción diaria. Nosotros tenemos ya los datos climatológicos, o sea, humedad, temperatura y todo eso, y ellos colocaban esto como una pesita, y si hubiera un desplazamiento de esta parte del macizo rocoso en relación a esta otra, esta pesita seguramente hacía mediciones mucho más altas, pero lo que se ha visto es que está dentro de los parámetros normales, o sea, ninguno se ha sobrepasado. La siguiente, por favor. Este es justamente alguno de los equipos de GPS que instalaron, y este es el equipo de extensometría que instalaron en la plaza principal. Y este es el cable, y este es en la zona de Tigodana que colocaron este tornillo, muy pequeñito, la foto parece años, muy pequeño. Y este es el equipo que para hacer mediciones es mecánico. Luego colocaron ya un digital hacia la zona de entrada de Machu Picchu. La siguiente, por favor. Este es el otro método, siempre les digo, es el de dilatometría. Se ha hecho dilatometría en varios puntos. La siguiente, creo que está ahí con los puntos de referencia.
¿Qué es lo que hace esta metodología? Son dos termos que se ubican en una zona de desplazamiento de bloques, una zona de ruptura, en donde pudiera haber desplazamiento. Aquí está la ruptura, es esta fractura que hay. Entonces coloca los dos elementos, acá podemos observar también, y dice el otro punto debe estar más abajo, y utiliza el método del triángulo. Mide la distancia entre este punto y este punto. Ellos tienen la constante de dilatometría, de la constante de dilatación y contracción del granito en esta zona. Entonces se mide cada cierto tiempo. Se ha medido desde el año 2003 hasta la actualidad, hasta actualmente se sigue midiendo. Y lo que se ha visto es que todos estos bloques que son sueltos no tienen ningún problema de activamiento o movimiento tectónico. La siguiente, por favor. Estas son las medidas, son milimétricas, y estos datos son los que demuestran algunos movimientos que son característicos debido al clima húmedo que tiene Machu Picchu, a la dilatación y contracción que se tiene en el día y en la noche, producen este tipo de movimientos. Estos procesos de medición nos determinan medidas con un máximo de error de medio milímetro al año en un proceso de desplazamiento de grandes masas. La siguiente, por favor. Con los que más trabajé fue con la misión italiana. Ellos hicieron y utilizaron la tecnología de punta más moderna que existe en el mundo, y que por primera vez en América se utilizó este tipo de tecnología: interferometría, GPS estacionarios, y no solamente de interferometría, hicieron dos métodos de interferometría: es la interferometría terrestre, que es con el uso de un radar, y la interferometría satelital con el uso de un satélite, que uno hizo con el satélite francés y luego con el canadiense. La siguiente, por favor. Acá tenemos justamente una imagen satelital, una de las últimas, hace 2 o 3 años. Es la imagen del satélite francés. Y siempre les digo la anécdota. Entonces, aquí está el famoso impacto del hotel de luces. Se nota. Y la carretera pega bien. Esta es una imagen bastante interesante. Acá podemos observar fallas paralelas. Las otras están hacia este lado. Acá tenemos otra. Pero son fallas por el momento negativas. Eso es interesante. Y acá hay que darles a conocer algo. Los sismos, sabemos nosotros que el departamento de Cusco es una zona de alto riesgo sísmico. Está calificado como del tipo 1, en la zona 1 de más alto riesgo. Pero Machu Picchu tiene algo interesante: está en un intrusivo granítico. Cuando vienen las ondas al intrusivo, los intrusivos tienen una característica: debido a su mineralogía, absorben las ondas, disminuyendo el impacto de los sismos. Eso es bastante interesante, es una característica que se tiene en todo el intrusivo. Y Machu Picchu es todo un macizo intrusivo, es un batolito. La siguiente, por favor. Es lo que siempre les cuento. La siguiente. Justamente Claudio Marcotini, cuando hizo la presentación de esta imagen, nos decía de que cuando estaban estudiando esta imagen habían ido a visitar a una página web y habían encontrado en ella de que había una propuesta en Europa de la construcción de un hotel en el Cerro Potosí. Y esto aparece en esa página web, ya desapareció, pero aparecía. Es anecdótico. La siguiente, por favor. Estos son los objetivos del proyecto en la misión italiana. La siguiente, por favor. Fuera
utilizar esta tecnología de punta, lo interesante ha sido el mapeo geológico de superficie a detalle. Se ha hecho un mapa de detalle para hacer la geología estructural, la geología de superficie, también se ha hecho un mapa geomorfológico de la zona y un inventario de deslizamientos desde el año 47, me parece, viendo los tipos de deslizamientos, su actividad o no actividad de la misma. Es un trabajo que nos ha durado casi del 2003 hasta el 2006. La siguiente, por favor. Acá justamente es un producto de la misma. Es ese mapa geomorfológico en la que nos da todo lo que está de rojo, por ejemplo, es algunos deslizamientos del 2000 al 2003, algunos procesos. Ahora, todo lo que está en este color son procesos de deslizamientos de materiales aluviales, y justamente son estos dos puntos. Estas zonas de acumulación, acá es lo que ocurrió en el Alcamayo, y lo que siempre se dice, y en eso no había dicho, nunca se construye en una zona de cono activo. Porque nosotros sabemos, y si ustedes ven esta imagen, miren la pendiente de ambas, este es el río de Aguascalientes, y podemos tener cualquier momento un desprendimiento de bloques en cualquiera de uno de estos puntos y represa fácilmente la Aguascalientes. Lo peor que se dice de la población, no tienen conciencia de vivir en riesgo. Ese es el problema de que todo es económico. Ese es uno de los problemas. Y el Alcamayo, acá en este punto es donde hubo el último embalse del Alcamayo y produció hubo ese aluvión en ese punto. Tuvimos la suerte de que, claro, murieron muchas personas, pero tuvimos la suerte de que no se regresó el urbano. Si alguna vez se mostró algunas fotos de que faltaba muy poco para que los urbano se regrese. Regresando los urbanos, en este punto, seguramente el agua hubiera alcanzado esos niveles. Hasta la altura de la plaza, más o menos, seguramente. Casi toda la población. La siguiente, por favor. Los italianos trabajaron, hicieron un estudio, no de mucho detalle, pero muy interesante sobre la geotecnia, o sea, sobre la mecánica de rocas de Machu Picchu. ¿Qué características tenían? ¿Cuál es su alteración? Sus ángulos de tensión y todo lo que determina una mecánica de rocas a lo largo de la ciudadela y en los entornos hasta San Miguel. Se llegó hasta la hidroeléctrica haciendo ese tipo de mediciones. Este es el equipo para medir justamente esa resistencia de la roca en forma mecánica. Acá se haciendo un muestreo, acá hay una zona de fracturamiento, este es un sistema de fracturas en este punto, y se observa un proceso de fuerte intemperismo en los bloques de granito debido a los procesos de infiltración de agua. Se hizo también los estudios en sus puntos. Yo realicé los estudios de microtectografía para ver qué tipo de alteración microscópica se tenía. La siguiente, por favor. Acá es otro de los mapas interesantes que se han hecho en este estudio. Es cuál es la potencia de los suelos de cobertura, los suelos superficiales. Y justamente lo que nos muestra, mayores a 5 metros, zona de Aguascalientes, hacia la hidroeléctrica. Esos son los que tienen mayor acumulación de material aluvial en la zona como forma de conos de dirección. La siguiente, por favor. Este fue el trabajo que también se hizo en la misma ciudadela. Está en proceso de elaboración del proyecto. Se ha hecho recinto por recinto para ver
cuáles son las características geotécnicas que tienen, si hay asentamientos, si estos son estructurales o si son procesos de asentamiento de los suelos. Y se han visto los elementos verticales de los mismos para ver los procesos de asentamiento y los elementos horizontales si hay desplazamiento de bosques en la zona de la ciudad de Ecuador. Y para esto se ha medido la altura de los recintos, el ancho, si tenían cobertura o no tenían cobertura, y en cada uno de los muros la grieta, la inclinación, planeamiento, la tipología constructiva, el espesor del muro y cuál es la cantidad general que esta tiene para ver los procesos de intemperalización o meteorización que puede existir en cada parámetro. Este estudio que están haciendo doctorado en eso debe presentarse seguramente el próximo año. La siguiente, por favor. Acá, ¿cómo era el caos granítico en su primera etapa y cómo está actualmente? ¿Cómo era antes ese caos granítico? O sea, ¿cómo era el Cerro Machu Picchu de esa zona? Era de esta forma. Estamos hablando del Termotriásico, estamos hablando de muchos millones de años. ¿Y cómo está actualmente? ¿Qué ha habido? Ha habido fracturamientos, sistemas de fracturamientos y de aplazamientos, por donde ha habido infiltración de agua y ha iniciado un proceso de erosión. Y en la actualidad lo que tenemos es justamente esta zona con todos esos materiales graníticos sueltos, bloques sueltos, y que nos demuestran cómo son las condiciones geológicas en la zona y la formación del caos granítico. Se ha hecho 6 fases, solo les estoy mostrando una de las fases en la zona de Machu Picchu, en el Cerro Machu Picchu. La siguiente, por favor. Este es el estudio que se hizo para ver el microscópico de Machu Picchu, de los granitos de Machu Picchu, y acá lo que nos está mostrando, estos son cuarzos, donde está de blanco. Esta es una mica moscúrica entre grises y grises más oscuros. Y acá tenemos estos grises un poco más claros, son plagioclasas. ¿Y qué ha ocurrido? Acá tenemos otro plagioclasa, en este punto. Está habiendo un proceso de alteración, pero es un proceso de alteración arquitectónica debido a grandes procesos que hubo antiguamente de presión y temperatura. Este bloque está, seguramente fue recogido muy cerca del pique que actualmente tenemos, y se ve que hay un proceso de alteración por aumento de presión y temperatura de la plagioclasa que está pasando a una sericita, que es otro mineral, y es una muestra de alteración por aumento de presión y temperatura. En este punto se observa lo mismo, pero acá que tenemos una plagioclasa un poco como con granito, ¿se dan cuenta? No es como esta de acá muy fina. Acá está viendo alteración de la plagioclasa por infiltración de agua. Está alterando. La plagioclasa, cuando se altera por presencia de agua, se convierte en arcilla. Por eso que el Machu Picchu que van a encontrar es no hay mucha especie de arcilla, porque vamos a encontrar fundamentalmente arena, que es cristales de cuarzo, fundamentalmente. Entonces, esta es una muestra de que está habiendo por procesos climatológicos ese proceso de alteración, y otro por procesos tectónicos, el cambio de un mineral a otro. La siguiente, por favor. Esta imagen es bastante bonita, es para mostrarnos el uso del GPS estacionario para ver movimiento de procesos de grandes masas. Esta tecnología se utiliza fundamentalmente para movimientos de grandes masas. Si nosotros vemos la carretera Jeramica, justo la carretera Jeramica está en un antiguo deslizamiento. ¿Lo estoy mostrando? ¿Se dan cuenta? Es un antiguo deslizamiento. Entonces, con esta tecnología, porque a simple vista nosotros difícilmente vamos a observar el movimiento de estas grandes masas. Son a veces menos de 1 milímetro en un año. Entonces nosotros
necesitamos apoyarnos de este tipo de tecnología para ver si hay desplazamiento. La metodología es sencilla, la cosa es interpretarla. Se utilizaron por triangulación y se ubicaron 3 puntos principales. Uno en Machu Picchu, otro en la base de Cotopaxi y el otro en Aguascalientes. Se midió las distancias de todos estos y luego se comenzó a medir en relación de este punto y de este otro punto, puntos secundarios en las zonas donde existían los deslizamientos antiguos. Entonces, ya se sabía la distancia entre cada una de ellas. Entonces, cada vez que se venía a medir, se sabía si había desplazamiento, porque estos GPS tienen un máximo de error de medio milímetro, de medio centímetro anual. Puede tener ese error. Pero si uno hace varias medidas, esto va a disminuir, ¿no? Entonces, desde el 2003 hasta el año pasado, se ha mostrado con este tipo de metodología de GPS de que en la zona de Machu Picchu no hay reactivamiento de deslizamientos. La siguiente. Este es también la interferometría satelital. Uno de los grandes problemas que se ha tenido para la interpretación de estas imágenes, por eso que se cambió del satélite francés al satélite canadiense, porque el satélite canadiense dio mejores resultados, debido al tipo de cobertura que se tiene en la zona. Mucha cobertura, entonces, a las geoformas, a las pendientes bastante abruptas que se tienen. Entonces, lo que se hace es un ajuste de esta imagen que se sacó primeramente, se hizo en otra zona para hacer un ajuste por la curvatura de la Tierra, y con esto se sacaron resultados de la interferometría satelital. También nos han demostrado de que no hay acumulamiento. La siguiente, por favor. Estos son justamente los problemas que se encontraron, que les he dicho. La siguiente. Esta es la interferometría terrestre. Es bastante interesante. Se ha colocado la zona del Puente de Ruinas, en la zona del Puente de Ruinas, para estudiar toda esta zona hasta Tuyapichu, para ver por interferometría, o sea, superposición de imágenes, si hay desplazamiento o no hay desplazamiento. La siguiente, por favor. Justamente este es el área de estudio, parte de la caldera de la mina, toda la ciudadela, y acá hay una antigua falla muy similar paralela a esta. Se ha hecho el estudio de la misma para ver, porque Sasa decía que eran los puntos donde posiblemente había activamiento como consecuencia de la falla que se encuentra en la parte de atrás. Acá tenemos justamente la fosa, y esta es una de las fallas que atraviesa todo la parte frontal del Cerro Machu Picchu hasta Cotopaxi. La siguiente, por favor. Y este es un interferograma con resultados. Todo lo que está de amarillo en la zona es vegetación fundamentalmente. Pero esta vegetación, si se dan cuenta, tiene pequeños puntitos azules. Cuando es amarillo, demuestra que el movimiento no es a favor de la pendiente, sino en contra de la pendiente. Cuando es de azul a negro, el movimiento es a favor de la pendiente, o sea, es un proceso de desplazamiento frontal, o sea, que hay problemas. Y el rojo es intermedio, que no hay movimiento. En este interferograma lo que se muestra, y justamente acá se pone vegetación, es de que todo ese amarillo, con algunos puntos azules, es el movimiento de los árboles. O sea, a qué nivel se está llegando de detalle para ver y conservar de mejor manera este patrimonio mundial. Entonces, con este interferograma se ha demostrado de que en Machu Picchu no hay ningún reactivamiento de la masa ni de estos deslizamientos de grandes masas. La siguiente.
La siguiente, ya son algunas conclusiones del proyecto. La siguiente. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, si no, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del licenciado Rodríguez, por favor. La pregunta es la capacidad de soporte de Manupillo. Estudiando pedagógicamente a veces no solamente, porque siempre se dice que Manupillo tal vez no puede soportar a mucha gente. Y es más, el estudio de los favores se decía de que ya empieza la gente que estaba haciendo que ciertas partes de Manupillo se deslicen. No sé si en una parte de los estudios que han realizado sobre Manupillo se ha estimado cuánto debe ser el peso que podría llegar a soportar Manupillo. El peso en una de las personas, por ejemplo, digamos. Bueno, más bien Sasa, en su participación acá en el Cusco, nos indicó, y bueno, yo también estoy de acuerdo en eso. Geológicamente, el problema de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas no es problema, geológicamente, porque es un macizo rocoso. El problema de la superficialidad de carga es el proceso de fricción que ocasiona la gente que camina por allá y va friccionando el material rocoso y este se va desgastando. Ese es el mayor problema, o sea, el proceso de fricción al material rocoso que se tiene. Por eso que hay que pensar, uno que ha estado en otros países sabe, cuando uno va a ese tipo de monumentos, en muchos casos ya se hacen corredores, ya no se entra a esas ciudades. El problema viene por aquí, pero desde el punto de vista geológico podemos saltar sobre nuestro piso y no va a pasar nada, es macizo. Y justamente Sasa indicó cuando hablaba sobre este problema de justamente una persona me indicó, le hizo esa pregunta y le dijo, estábamos en una mesa de unos 5 metros, y le dijo, miren la mesa de 5 metros. Este punto es la población. ¿Qué daría? O sea, desde el punto de vista